Hola comunidad, espero se encuentren muy bien. Les traigo más historias, pero no les adelanto más. Escúchenlas hasta el final. Así que ponte cómodo, apaga la luz y disfruta de tus miedos. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Navidad, quizá la época más feliz del año para muchas personas, para algunas otras una época triste. Sin embargo, los colores de esta época le gustan a cualquiera. Pero, ¿acaso pueden ocurrir cosas inexplicables y terroríficas en Navidad? Es hora de que te preguntes, ¿te portaste bien este año? Porque si Santa no te castiga, Krampus lo hará. Santa trae regalos para quienes fueron buenos, y para quienes no lo hicieron, solo obtendrán un pedazo de carbón. Un castigo no tan malo si lo comparas con los métodos de Krampus. Él es una criatura pagana, mitad cabra, mitad demonio. Es el encargado de aterrorizar a los que se portaron mal en Navidad. Este personaje no carga regalos en un trineo, ni tiene elfos que lo ayuden, pero sí tiene cadenas y palos de abedul que usa para golpear a los malcriados y llevarlos consigo al inframundo. Ahí serán fuertemente torturados y finalmente devorados. Se dice que Krampus, cuyo nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, es hijo de la diosa Hela, la encargada del inframundo en la mitología nórdica. Krampus tiene garras aterrorizantes. Su cuerpo está lleno de pelo, ojos de color magenta, tiene colmillos, cuernos y una larga lengua. Se compara a San Nicolás y a Krampus. Eso solo es para hacer la referencia entre el bien y el mal. En algunos países como Hungría, República Checa, Alemania, Croacia y el norte de Italia, por mencionar algunos, las personas se disfrazan de esta entidad. Es un ritual el cual se llama Krampuslauf o carrera de Krampus. Vestidos con máscaras demoníacas, trajes de piel de carnero, antorchas y ramas secas. Con estas últimas asustan a los niños y a personas mayores por toda la ciudad. En alguna época la iglesia cristiana prohibió estas festividades paganas, aunque actualmente Krampus está de regreso. Así que si te portaste mal, ten cuidado, porque quizá no sea una Navidad precisamente feliz para ti, sino terrorífica, siendo acechado por Krampus, el demonio de la Navidad. Una madre soltera estaba muy preocupada porque se acercaba Navidad y su hija había pedido muchos regalos, pero sobre todo uno en especial, que la madre sabía que con eso su hija estaría muy emocionada. A pesar de que la señora trabajaba, el dinero era mínimo, así que prácticamente iba al día. Algo tengo que hacer, es mi única hija, algo tengo que hacer. Se repetía una y otra vez lo mismo, y al decir tanto esa frase, alguien le respondió diciendo: yo tengo la solución. Ella miró a todos lados entonces, preguntándose quién había dicho eso, pero al final pensó que quizás solo lo había escuchado porque estaba muy estresada y manteniendo ese pensamiento constante. Esto ya me está afectando, pensó. Cálmate, cálmate, se dijo. Entonces volvió a escuchar la misma voz diciendo: yo te puedo ayudar. Volteó a todos lados nuevamente para ver si había alguien o si alguien se había metido a su casa, pero no había nadie. Cálmate, dijo esa voz. No tengas miedo. Sé lo que te preocupa y por eso estoy aquí. ¿Quién eres?, respondió la mujer. Eso es lo de menos. Solo quiero ayudarte, que veas a tu hija feliz. Eso quieres, ¿no?
Ella se quedó muda, no sabía qué responder o qué decir, y salió hecha una prisa de su cuarto. Asustada, fue a ver a su hija y la abrazó. Después de ese acontecimiento, ya le costaba mucho estar sola en su casa, pero a veces tenía que hacerse. Pasaron los días y esa voz tenebrosa que alcanzaba a escuchar, le seguía repitiendo: yo puedo ayudarte, atrévete, yo sé lo que necesitas. La mujer al final se cansó y entonces dijo: ¿en qué consiste todo esto? ¿Qué es lo que quieres? Es muy simple, hagamos un trato. Yo sé lo que deseas y conozco perfectamente tu situación. Puedo decir que si pactamos este trato, tendrás mucho dinero, sin necesidad de que nada te vuelva a hacer falta. Pero a cambio, tienes que hacer un pacto, tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime, estoy desesperada. Únicamente tienes que disfrazarte de Santa Claus e ir a la plaza, en el centro. Ahí, los niños pasarán contigo, se sentarán al lado de ti y te pedirán muchas cosas. Tú te les tienes que acercar al oído y les debes decir que pidan más, que siempre pidan más, que se les va a cumplir todo lo que ellos pidan. Y no entiendo, ¿tú qué ganas con eso? Gano mucho. No te imaginas cuánto. Me alimento de sus emociones, me alimento de las emociones de los niños, en especial de cuando regresen a sus casas y hagan dramas, hagan enojos, y cuando sus padres no sepan qué hacer, entonces ahí entro yo, y poco a poco, con esos berrinches que van haciendo esos niños, me iré alimentando de ellos, y probablemente algunos ya no estén más en los siguientes días. ¿Cómo que no estarán más en los siguientes días? ¿A qué te refieres? No es obvio, me los tendré que llevar. Solo así desaparecerán. Pero a ti no te debe de importar eso. Tú vas a tener contenta a tu hija y yo voy a tener lo que quiero. Entonces, ¿qué dices? ¿Tenemos un trato? Aquella señora analizó la situación. Le dio muchas vueltas en su cabeza, mientras esa voz le seguía diciendo: acepta, es un buen trato, tendrás todo, acepta. Ella no sabía qué hacer, pero debido a una sobrecarga económica y debido a que no contaba con dinero suficiente para estas épocas, aceptó. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si quiero renunciar?, preguntó. Eso no pasará, y más bien, no puedes renunciar. Aparte tendrás todo lo que tú quieres. Tendrás una vida perfecta. Está bien, voy a aceptar. En ese momento, del techo de su casa cayó un pergamino, como si fuera papel viejo, muy viejo, que tenía escrito un lenguaje que no conocía. En ese momento, un ser horrible se le manifestó ante ella. Era muy parecido a una cabra, pero con facciones humanas. Era tan grotesco que se asustó tanto que casi siente que sufre un infarto. Y entonces ese ser le dijo: para firmar necesitas pincharte el dedo y tienes que firmar con sangre. Aquel ser extendió su mano con garras que daban miedo y le pinchó uno de sus dedos y empezó a brotar sangre. La mujer dejó derramar unas gotas en aquello que tenía que firmar y entonces firmó. Esa misma tarde ella se fue a hacer lo que habían acordado. Se vistió de Santa Claus y, por alguna extraña razón, la fila que tenía de niños era larguísima. Era tan larga que doblaba varias cuadras. Y así, niño a niño, fueron pasando, pidiendo, y a cada niño que pasaba, ella se les acercaba al oído y les decía: pide más, tú pide más, porque todos tus sueños se harán realidad. Todo lo que pidas se hará realidad. Así terminó la noche.
agotada por tantos niños, pero cumplió lo que aquel ser demoníaco le pidió. Esa noche, cuando regresó a su casa, se impactó tanto al ver que en el techo estaba como si hubieran quemado con un metal muy caliente, y unas escrituras y símbolos en color rojo se encontraban en su techo. Ella pensó que era parte del trato, así que lo dejó pasar, y esa misma noche, al dar las 12 de la medianoche, esos símbolos que estaban ahí en su casa se encendieron como si fueran brasas ardientes, y de nuevo se manifestó aquel demonio, pero ahora se le podía ver mejor. No sabía esa mujer cómo describir, pero se veía como si tuviera más poder o más energía, y entonces le dijo: por fin tengo la suficiente fuerza por todos los caprichos que han surgido por el trato que hicimos de los niños, y me has liberado. Al día siguiente, todos los que pasaron contigo a pedir sus deseos ya no lo estarán más, y tú, aunque quieras romper el trato, no podrás, y así será cada año. Hay algo que no te dije: cada niño que te pida deseos, que te pida algo, tendrá el mismo destino. En ese momento ella se aterró, porque esa misma tarde, después de disfrazarse de Santa Claus, su hija también le había pedido deseos. Le había repetido que quería ciertas cosas, tantas cosas, y entonces se sintió desesperada y aterrada, porque su hija, al igual que los demás niños que pidieron los deseos, sufrirían el mismo destino. En un pueblo de México alejado de la civilización, cada año, los habitantes celebraban una posada en un antiguo caserón conocido como la Casa de las Campanas. Todos en el pueblo sabían que esa posada era la mejor de todas, pues los dueños de aquella casa daban regalos a manos llenas a todos los que asistían, y se organizaban concursos para ganar más premios. Sin embargo, una noche de diciembre, cuando tocaba la posada en la Casa de las Campanas, sucedió algo sin precedentes, algo que hasta la fecha nadie puede explicar. Esa noche, todos los que estaban dentro de la casa desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, se decía que la construcción estaba maldita. Los pocos sobrevivientes que se encontraban afuera de la casa aquella noche juraban haber escuchado un sonido de campanas provenientes del interior, justo antes de que las puertas se sellaran, como si una fuerza invisible las hubiera clausurado. No se abrieron hasta el amanecer. Al entrar, los familiares y vecinos que acudieron a investigar encontraron la casa completamente vacía. No había ni una señal de los invitados, ni de que se hubiera llevado a cabo alguna celebración. Con el tiempo, el caserón cayó en el abandono, cubierto de hiedra y sombras. A pesar de su deterioro, la leyenda de la Casa de las Campanas permaneció en el corazón del pueblo. Los ancianos advertían a los jóvenes que nunca se acercaran al lugar, especialmente en temporadas de posadas. Pero, como suele ocurrir, las advertencias de los mayores solo despertaron la curiosidad de un grupo de adolescentes. Una noche de diciembre, este grupo decidió desafiar la maldición. Son solo cuentos de los viejos, decía Luis, el líder del grupo, mientras preparaban todo para organizar su propia posada en el caserón. Llenaron el salón principal con luces, adornos y una gran piñata. Trajeron ponche, velas y todo lo que se necesita para recrear la festividad. La noche comenzó alegre, con risas y cánticos resonando en las paredes oscuras de la casa. Pero a medida que la noche avanzaba, algo en el ambiente cambió. El aire se tornó pesado, como si una presencia invisible
estuviera observándolos. Las luces parpadeaban sin razón, y una brisa helada recorría los pasillos, aunque todas las ventanas estaban cerradas. «Seguro es el viento», dijo Ana, intentando calmar a los demás, pero su voz temblaba. A medianoche, mientras se realizaba el canto tradicional de las posadas, Luis, en tono burlón, comenzó a improvisar un cántico para parodiar las palabras tradicionales. Las palabras que dijo eran: «Pidan posada, muertos en pena, pidan posada, muertos en pena», gritó riéndose, justo cuando las luces se apagaron por completo. Un silencio sepulcral invadió la casa. Un sonido agudo y escalofriante retumbó en las paredes. Un tintineo de campanas. Era un sonido que parecía emanar de todos lados, pero no ubicaban dónde, resonando con una frecuencia que hacía vibrar el suelo. La oscuridad se volvió absoluta, pero no estaban solos. Ana sintió que algo helado le rozaba el hombro, y al girarse vio una figura alta y delgada en las sombras, con un rostro pálido y ojos vacíos, lo más horrible que sus ojos pudieron ver. Gritó, pero su voz se ahogó en el eco de las campanas. Uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer. Primero fue José, quien cayó al suelo, arrastrado por unas manos con uñas largas, con uñas afiladas que emergieron de las sombras. Luego fue Carmen, quien intentó correr, pero tropezó, y fue envuelta por una bruma oscura que la hizo desaparecer. Luis y Ana lograron escapar corriendo hacia la salida, pero al llegar a la puerta, tras de ellos, ésta se cerró de golpe. Ellos desde afuera, desde la ventana, vieron figuras que se movían dentro de la casa, figuras humanas, figuras también humanoides, que parecían bailar en un macabro festejo, mientras las campanas seguían sonando. Finalmente, las puertas se abrieron y ambos huyeron, dejando atrás la casa. Cuando los vecinos los encontraron al amanecer, Luis y Ana estaban en shock, incapaces de articular palabra. Luis solo repetía: «¡Las campanas! ¡Las campanas los están llamando!». Desde esa noche, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. La leyenda dice que quienes desafían la posada de la Casa de las Campanas están destinados a unirse a su fiesta eterna, atrapados entre las sombras, atrapados por esos seres horripilantes que habitan esa casa, que no saben exactamente qué son, de dónde vienen, de dónde salieron. Se quedan atrapados en los ecos de aquel tintineo que nunca cesa. Se acercaba la noche de Navidad y deseaba tanto tener un regalo, solo una petición, pero sé que era imposible. Me dirigía a hacer unas compras y en eso un hombre muy delgado se acercó y me dijo: «¿Puedo leerte tu suerte en este momento?». «No, gracias», contesté y seguí caminando. El hombre insistía y me dice nuevamente: «Sé que deseas algo». Entonces yo giré la vista y él me dijo: «¿Ahora me crees? Mira, puedes conseguir eso que tanto has deseado». Metió la mano a la bolsa de su pantalón y de ella sacó una hoja enrollada. Me la dio y dijo: «Esto te servirá para que obtengas lo que tanto has deseado». Por alguna extraña razón, yo lo tomé. Me sentía confundido y sin decirle nada, continué con mi camino. Llegando a la casa, al sacar mis llaves, entre mis cosas me topé con esa hoja. No pude evitar leerla. La vi y se trataba de un ritual de invocación. En ella
invocabas al Santo Oscuro. ¡Qué tontería!, dije. Pero al llegar la noche, ese recuerdo que no me dejaba dormir, volvía a mi mente. Recordar a mi esposa, su sonrisa y lo feliz que éramos en estas fechas. Deseaba tanto volver a verla. Una vez más. Solo una vez más quiero volver a verla. Fue como si hubiera escuchado una voz susurrándome que provenía de aquella hoja que me dio aquel hombre. Empecé a leerla y dije, lo intentaré, lo haré por ella. La hoja decía que para que se cumpliera el deseo de Navidad, tenía que conseguir 5 velas negras. Con ellas, formar un círculo y la última vela ponerla en el centro, con la foto o la petición que deseas. También decía que tenías que tener leche de cabra recién ordeñada y hacerlo el 24 de diciembre a las 11:58 de la noche. La nota decía que por ser esa fecha, el Santo Oscuro tiene el poder de realizar lo que se pidiera, sea cual sea el deseo. Ese día preparé todo y faltando 1 minuto para las 11:58 me encontraba muy nervioso, pero emocionado, pues sentía que volvería a ver a mi esposa. Ordené todas las cosas tal y como decía el ritual y dije las palabras que decía aquella hoja. Santo Oscuro, concédeme esta petición que tanto deseo. Cerré los ojos y sentí como si alguien estuviera acercándose. Intenté abrir los ojos, pero no podía. No era yo quien tenía el control de mí. Entonces una voz me dijo: Soy yo, Luisa. Estoy aquí, mírame. Abrí los ojos y la vi. Sentí una emoción tan grande que quería abrazarla. Me acerqué. Yo sentía que me acercaba y cuando más cerca estaba de su cuerpo, ella se alejaba. Entonces dije: no, esto no puede ser. Lo extraño es que cuando sentía que corría, en realidad no me movía. Me encontraba dentro de ese círculo. Entonces ella me dijo: ¿Por qué no vienes? ¿Acaso no querías verme? En ese momento soltó una carcajada. Su boca se salió de su lugar. Era una escena tan horrible que no puedo describirla. Y me decía: Si no vienes, yo iré hacia ti. En ese momento empezó a correr hacia mí, moviéndose de una forma tan extraña y retorcida. Entonces saltó sobre mí. Eso provocó que yo saliera del círculo que formaban las velas. Caí al piso, pero me di cuenta que no había nada sobre mí. Ella ya no estaba. Todo estaba en total silencio. A lo lejos se escuchaban unos pasos de alguien grande y pesado, una risa parecida a la de Santa Claus, pero malévola. Escuché una voz que dijo: Ya tienes tu regalo. Pediste ver una vez más a tu esposa y se ha cumplido. Ahora es hora de cobrar lo que te he concedido. Una mano con un guante rojo, roto y muy viejo, me tomó de la camisa y me levantó. Me metió a un saco negro, y cuando estuve ahí adentro, en la oscuridad, sentía que algo me jalaba más y más adentro de ese saco, mientras escuchaba la risa malévola del Santo Oscuro. Hola, quiero mantenerme anónimo, por favor. Seguramente, en la época de Navidad, para todos ustedes, o para la mayoría de ustedes, es una época quizá de recuerdos, de alegrías, de tristezas. Pero aquí, el lugar donde vive mi papá, donde yo crecí, es diferente. Esta época de Navidad no trae más que terror al pueblo donde vivo. Pero les contaré de qué estoy hablando. Para empezar, las reglas de aquí, de donde soy, es que las casas, sin excepción alguna, deben de estar alumbradas con foquitos de Navidad. Esto
para evitar terror dentro de las mismas. Aquí hay una entidad oscura que bizarramente se pone el traje de Santa Claus. Yo sé que suena absurdo, yo sé que quizá no me van a creer, pero quiero que sepan sobre esto. Si tienen árboles afuera, también deben de adornarlos con focos de Navidad, pues esa cosa viene. Y cuando estás cerca de una casa donde no tienen prendidos los focos de Navidad, puede entrar. Así le pasó a uno de mis primos. Él no creía en esto, tampoco de hecho yo creía, porque desde muy niño mis padres me llevaron lejos de este pueblo. Sin embargo, no hace mucho tiempo tuvimos que regresar, dado a que mi abuelo falleció. Cuando regresamos, estaban próximas las épocas decembrinas. Notaba a mis padres muy inquietos por ello. Querían que todo se hiciera rápido, que el funeral se hiciera rápido, pero por una u otra razón no pudo ser así. En esa ocasión tuvimos que pasar la Navidad aquí. 2 días antes de Navidad, mis padres me dijeron que me apurara a adornar toda la casa. Yo les decía que por qué teníamos que adornar si mi abuelo había apenas fallecido, que no había motivo de celebración, pero ellos solo me dijeron que hiciera caso y que no les dijera nada más, que adornaran. Lo que me llamó la atención es que en el pueblo todos hacían lo mismo, estaban muy apresurados adornando sus casas. ¿Pero por qué? Quizá les invadía mucho el espíritu navideño. No lo sé, pero debo de aceptar que el pueblo así se veía bastante colorido, de hecho hasta muy bonito, pero no había posadas. Nadie salía de sus casas después de las 9 de la noche. Todos estaban encerrados. En una ocasión, yo decidí salir a dar una vuelta en bicicleta. Mis padres me dijeron que no demorara y que de preferencia llegara antes de que se ocultara el sol. Tenía unos amigos ahí, por lo tanto, salí a dar la vuelta con ellos. Fuimos al río, fuimos al bosque, fuimos a quemar algunos cuantos cohetes y no acaté las órdenes que me dieron mis padres. Cuando iba de camino a mi casa, ya era de noche. Mis padres me estaban llamando desesperadamente en mi celular, pero no quería contestar porque sabía que me esperaba un regaño. Sin embargo, yo me apuré, intenté pedalear más rápido y entre el bosque sentía que algo me seguía. No sabía exactamente qué era, no sabía de qué se trataba, hasta que, con mi vista periférica, logré ver un traje rojo que se movía entre los árboles, pero su movimiento no era normal. No iba caminando ni corriendo, iba saltando entre los árboles y ocasionalmente escuchaba algo raro, como si fuera una risa burlona. No sé, de verdad esa risa me aterraba mucho. Pedaleé lo más rápido que pude y cuando llegué al pueblo, esa sombra dejó de seguirme, o esa cosa, lo que haya sido. Llegando al pueblo todo estaba alumbrado. Me metí a mi casa rápido y les dije a mis papás lo que había pasado. Y ellos, naturalmente, me regañaron y me dijeron que no volviera a hacer eso, que era la más grande estupidez que pude haber hecho. ¿Pero por qué? Explíquenme por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué era esa cosa? Se voltearon a ver entre ellos y guardaron silencio. No me dijeron nada. Simplemente no vuelvas a desobedecernos. Aquí no se puede estar después de las 9 afuera. Algo te perseguirá en estas épocas cada año.
todos los años. Hay algo oscuro allá afuera. No sabemos de qué se trata. No sabemos qué es. Pero a tu primo le pasó. En una ocasión, él se quedó solo en la casa. En estas épocas, sus padres tuvieron que salir de emergencia. Pero él no adornó la casa. Nosotros le dijimos que adornáramos. Incluso le intentamos ayudar, pero él quitaba las luces. No nos hacía caso. En la madrugada, recibimos la llamada de tu primo. Estaba llorando desesperado. Estaba diciendo que necesitaba ayuda porque algo estaba en la sala. Estaba muy asustado. Nosotros tratamos de ir e incluso llamamos a todos los vecinos para que fueran. Pocos asistieron por el miedo a esa entidad. Tu primo decía que se escuchaba que iba subiendo las escaleras, y de pronto nos dijo: tiene el traje de Santa. Su cara es blanca, totalmente blanca, como si fuera una máscara de yeso. No tiene forma. Sus ojos es como si no tuviera pupilas, pero llenos de venas. Y ahí se cortó la comunicación. Es todo lo que supimos. Cuando llegamos a la casa te sonará absurdo, pero llevábamos luces para adornar, para alumbrarnos también. Ya no encontramos nada, solo encontramos la casa llena de cenizas, como si de una fábrica de carbón se tratara. Cuando mis padres terminaron de contarme la historia, se fue la luz y ellos se alarmaron. No puede ser, la luz no se puede ir ahorita. No ahorita, ¿por qué? Tenemos una de emergencia, una central de emergencia en este pueblo. Y mi padre empezó a llamar a todos los vecinos. Todos estaban alarmados. Se escuchaba ruidos en sus casas y esa risa tan peculiar. Tenemos que encender las luces como de lugar. Mi padre se comunicó con el encargado de la central en caso de que se fuera la luz. Él respondió y decía que estaba haciendo lo mejor posible para regresar la luz. De una casa se escuchaban gritos, de 2 casas, de 3, y después de eso silencio. De pronto, tocaron a nuestra puerta. ¿Quién es? Preguntó mi padre. Ustedes no se portaron bien en todo el año. Tu hijo no se portó bien. Y nadie de este pueblo se ha portado bien. Les tendré que dejar carbón y les tendré que convertir en carbón. Nadie recordará a este pueblo después de esta noche. No hay cómo detenerme, no hay luz. En ese momento, la puerta fue derribada. Vimos un traje rojo como de Santa Claus. Alumbramos con los flash de nuestros celulares y iba avanzando, poco a poco hacia nosotros. Su cara era como la había descrito mi primo, sin facciones de humanidad, sin rastro de ella. Sus ojos era como si pudieran ver dentro de ti. Estaba a punto de llegar hacia nosotros y de pronto la luz volvió y las luces de colores alumbraron toda la casa. Él soltó un chillido como si de una bestia se tratara y corrió sobre los tejados de las casas, saltando de manera bizarra, y se fue. Desde entonces no he vuelto a ese pueblo, ni mis padres tampoco, pero hay habitantes ahí aún, y cada noche de Navidad, cada temporada de posadas, ese ser está ahí, acechándolos, esperando a que no haya luces de colores para hacerlos pagar, o incluso cuando tú no debes nada y te has portado bien. Él está ahí para llevarte con él en su saco y meterte en forma de ceniza.
Fui a pasar estas fiestas con mi familia que vive en un pueblo muy apartado de todo. Aun cuando está apartado de todo, este pueblo tiene su encanto. Y más en estas fechas, pues está iluminado con muchas luces navideñas. Apenas entrando al pueblo, te invade el olor a ponche que están preparando en cada casa de ahí. Llegué al pueblo e inmediatamente mi abuela me dio la noticia de que el padre de la iglesia había fallecido hace algunos días. Me contó también que días antes de su muerte, él actuaba sumamente raro, pues en las noches se le veía corriendo por las calles principales que iban a dar a la iglesia. Mientras corría, él iba gritando algo muy extraño. Las palabras que decía a su grito eran las siguientes: no dejen que el niño nazca. No es un niño. En Nochebuena, no dejen que el niño nazca. No lo permitan. Cuando mi abuela me contó esto, no sé por qué, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo. Incluso hasta sentí miedo. Pero bueno, después se me olvidó. Ya por la noche, nos preparamos para ir a la posada. La posada que se organizaba en todo el pueblo era dirigido por el nuevo padre de la iglesia, el nuevo padre que sustituiría al fallecido. Este era un tanto joven, pero desde que lo vi, lo rodeaba una fachada como de misterio. En fin, las posadas se hicieron justo como se hacen en la mayoría de los pueblos: caminatas por la calle e ir parando de vez en vez por alguna casa donde se pedía posada, para finalmente llegar a la iglesia, a donde se recibía a los peregrinos, seguido de un festín de ponche y algunos otros antojitos mexicanos que regalaba la gente del pueblo. Y por fin llegó el día de la última posada, el día 24 de diciembre, donde se acostumbra a recibir al niño Dios y hacer el llamado arrullamiento, para después dejarlo en el pesebre y pasar todos a retirarse a sus respectivas casas, disfrutar así de sus cenas de Nochebuena. El pueblo ese día lucía como nunca, todas las calles llenas de arcos iluminados con luces navideñas. Íbamos pidiendo posada en las casas que se acostumbraba, pero ahora algo era diferente. En cada parada que íbamos haciendo para pedir posada, el padre decía algunas palabras extrañas que no lograba entender. Después rociaba un poco de agua bendita y repartía un pedazo de dulce color negro a todos los que iban siguiendo la posada. El primer bocado que probé de ese dulce me pareció sumamente desagradable, así que lo escupí, sin que nadie se diera cuenta. Y así, en cada parada donde se pedía posada, el padre hacía exactamente lo mismo. Otra cosa extraña es que a medida que avanzábamos, la voz del padre cada vez iba sonando más grave, o al menos eso escuchaba yo. Y no solo eso, todas las personas que consumían aquel dulce negro cada vez iban más calladas, inexpresivas, con un semblante pálido, como si hubieran sido hipnotizadas. Cuando llegamos por fin a la iglesia, el padre hizo un ademán con sus manos, y tal como si las personas fueran controladas, todos pararon al mismo tiempo. No se escuchaban murmullos ni risas de niños ni de nadie. Todo estaba completamente en silencio. Entonces, con una voz profunda y antigua, el padre dijo: hoy, por fin es el día de recibir al niño esperado, al niño Salvador. Hoy es el día de quitarnos máscaras y mostrarnos tal cual somos. Hoy es el día del arrullamiento. El padre se quitó la sotana, y de pronto aquel joven padre ya no estaba más. En su lugar había una figura humanoide de color grisáceo oscuro, que medía más de 2 metros y emitía una especie de chillido, y con voz hueca dijo: traigan al esperado, traigan al niño. Otras 2 criaturas,
como él, se acercaron y llevaban en sus brazos a un niño que iba aparentemente dormido. Cuando me acerqué un poco, vi que no era un niño, era una especie de demonio con piel escamosa y su cara parecía tener 2 huecos negros que simulaban ser sus ojos. Es hora del arrullamiento. Es la hora de que despiertes. Un sonido hueco, parecido a un graznido, sonó de aquella criatura que le llamaban el niño. Esas criaturas lo arrullaron y después lo dejaron en el pesebre. En ese momento, la multitud de gente que iba ahí despertó de su hipnosis y vieron a aquellas criaturas que estaban frente a ellos. Todos salieron corriendo despavoridos, gritando y preguntándose qué eran esas cosas, qué era eso que estaba en el pesebre del niño Dios. No tienen escapatoria. Ustedes son el alimento del niño. Ese pequeño demonio que las criaturas llamaban el niño empezó a saltar, un salto raro, bizarro, que daba verdaderamente terror. Saltaba encima de las personas, las tomaba por la cabeza y parecía como si las absorbiera. Únicamente quedaba piel seca pegada a los huesos, sin nada más que solo eso, piel seca pegada a los huesos. Yo corrí con mi abuela, corrimos para nuestra casa. Le dije a mi abuela que subiéramos a mi vehículo, pero desgraciadamente, antes de que mi abuela pudiera subir, ese demonio saltó sobre ella y le hizo lo mismo que a las otras personas. Quise ayudarla, pero no había escapatoria. Tuve que irme de aquel pueblo, y mientras me iba, escuchaba los gritos horrorizados de todas esas personas, y sé que eso es solo el principio. Sé que ese demonio, que le denominaban el niño, hará lo mismo con el resto de la gente. Sé que no tenemos escapatoria. Sé que acabará con toda la raza humana. En una colonia de la Ciudad de México, una familia organiza cada año una posada grande, donde invitan a todos los niños del barrio. La tradición dicta que se debe romper una piñata hecha a mano, traída desde un mercado antiguo, pero pocos saben que la piñata guarda un secreto siniestro. Fue creada por un artesano que perdió a sus hijos en un incendio durante una posada. La noche de la celebración, cuando los niños empiezan a golpear la piñata, gritos desgarradores emergen de su interior. Los dulces, cuando caen al suelo, se transforman en cenizas y pequeñas figuras con ojos brillantes comienzan a salir corriendo de entre los restos de barro de aquella piñata. Uno por uno, los niños asistentes comienzan a perderse entre las sombras, comienzan a perderse cuando se avientan a la piñata, desapareciendo así sin dejar rastro. Al día siguiente, los familiares solo encuentran restos de carbón en los lugares donde sus hijos se aventaron por los dulces. Durante una posada en un rancho, un grupo de adultos se emborracha y decide cambiar los cantos tradicionales por una broma, invocar a los muertos para que acompañen la celebración según ellos. En vez de utilizar velas blancas, empiezan a utilizar velas negras y cánticos extraños que encontraron en un libro antiguo que estaba en la cabaña de aquel rancho. Al principio, nada parece pasar, pero el ambiente se enfría y comienzan a escuchar pasos alrededor del rancho.
pasos pesados, pero no se escuchan como pasos normales, se escuchan como si pisaran pezuñas. Uno de los asistentes ve sombras mirando desde la ventana y grita. La celebración se convierte en un verdadero caos cuando las velas negras se apagan solas y el grupo descubre que las puertas están bloqueadas y no pueden salir. Un ente oscuro, con el rostro cubierto por un velo, aparece y comienza a señalar uno a uno, ellos queriendo salir corriendo, gritando, desesperados por lo que está pasando ahí. Simplemente sus gritos se ahogan en la oscuridad. Al día siguiente, el dueño del rancho fue a ver a la cabaña. Lo que encuentra son los cuerpos de los asistentes, apareciendo en una posición extraña. Aparecen en una posición de oración, como si hubieran participado en un rezo macabro. En un pequeño pueblo de México, donde las posadas navideñas eran el corazón de diciembre, existía una antigua tradición. Los ancianos advertían que nunca se debía negar la entrada a los peregrinos de una posada, pues el espíritu oscuro ronda las calles en busca de aquellos que rompieron el ciclo de hospitalidad y unión. Era la noche del 23 de diciembre y don Eulogio, el hombre más avaro del pueblo, se negó a participar en la posada comunitaria. Cuando los niños llegaron, cantando frente a su casa, les apagó las velas con un cubetazo de agua y gritó que se fueran. Esa noche, mientras todos festejaban en las calles adornadas con luces y piñatas, don Eulogio permaneció en su casa, disfrutando del silencio y de su soledad. A la medianoche, un sonido extraño lo despertó. Era un rasguño, con uñas largas, arrastrándose por la puerta. Pensando que los niños habían regresado para molestarlo, se levantó furioso, pero al abrir la puerta, no encontró a nadie. Solo un pequeño rastro de velas rotas y dulces derretidos que se extendían por el suelo. Volvió a su cama, pero el sonido regresó, más fuerte y cercano. Esta vez provenía de la ventana. Cuando se acercó, vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura alta y delgada envuelta en sombras, con un sombrero deformado que apenas ocultaba un rostro macabro. Su sonrisa mostraba dientes afilados y sus ojos, dos huecos brillantes, parecían devorar la oscuridad. Don Eulogio retrocedió, tropezando con una mesa. La criatura inclinó la cabeza, como si disfrutara de su miedo, y comenzó a cantar en un tono bajo y distorsionado el tradicional canto de las posadas. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Cada palabra retumbaba como un eco en su mente, paralizándolo. De pronto, aquel ser atravesó la ventana, como si el vidrio no existiera. Lentamente avanzó hacia él, dejando a su paso un rastro de cera negra y dulces podridos. Don Eulogio intentó rezar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. El monstruo lo agarró del cuello, con dedos largos y fríos, y con una voz gutural le dijo: Quien niega la posada, niega su humanidad. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. En el suelo, las velas formaban un círculo ennegrecido, y en el centro, una piñata destrozada
Goteaba un líquido rojo como la sangre. Nadie volvió a ver a don Eulogio, pero desde entonces, cada vez de que alguien intenta romper con la tradición de las posadas, una sombra alta y grotesca aparece en las calles, recordando a todos que la hospitalidad no es una opción, sino un juramento. Tus miedos les desea feliz Navidad.